«Jamás verás este tractor encendido», se burló el hacendado, hasta que el niño, ¿alguna vez viste algo que todos daban por muerto volver a la vida frente a tus ojos? En una hacienda perdida, un tractor olvidado durante más de 15 años se convirtió en el centro de burlas, hasta que un niño decidió desafiar lo imposible. Lo que parecía un montón de hierro oxidado terminó revelando una lección de fe y valentía que cambiará tu manera de mirar los milagros cotidianos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque esta historia tocará tu corazón. En medio de montañas altas, donde el viento parecía arrastrar secretos olvidados, había un tractor viejo que llevaba más de 15 años callado. Oxidado, cubierto de polvo y maleza, se había convertido casi en parte del paisaje. Nadie en el pueblo lograba moverlo, y poco a poco la gente dejó de intentarlo. Para muchos era solo un montón de fierros inútiles, pero fíjate, lo que para unos es basura, para otros puede ser un tesoro escondido. El hacendado, dueño de esas tierras, usaba el tractor como motivo de burla. Cada vez que un mecánico presumía de saber mucho, lo desafiaba a encenderlo. Y claro, ninguno lo conseguía. Se reía con fuerza, disfrutando del fracaso ajeno, como si el óxido fuera un monumento a la soberbia humana. ¿No te parece curioso cómo a veces el orgullo se alimenta de lo que los demás no logran? Ese tractor se volvió símbolo de imposibilidad. Los niños del pueblo lo miraban como si fuese una bestia dormida, imposible de despertar. Los adultos, resignados, decían que era mejor no perder tiempo, y sin embargo, ahí seguía, esperando, como muchas cosas en la vida que parecen muertas, pero que solo están aguardando la fe y la perseverancia de alguien valiente. Lo más impactante es que esa máquina que un día fue la fuerza de la tierra, terminó usada como chiste cruel. El hacendado encontraba placer en reírse de cualquiera que se atreviera. ¿Te das cuenta? A veces la gente utiliza lo que está roto como excusa para humillar a otros, pero lo que está roto no siempre está perdido, y lo que nadie cree posible puede convertirse en el escenario de un milagro. Este inicio nos recuerda algo profundo. Todos tenemos tractores oxidados en nuestra vida. Sueños que parecen dormidos, problemas que nadie logra resolver, heridas que el tiempo cubrió de silencio. Y a menudo, las voces alrededor nos dicen que ya no hay nada que hacer. Pero Dios, en su sabiduría, usa justamente lo que otros descartan para mostrar su poder. Así comenzó esta historia, con un tractor olvidado, una burla constante y una multitud incrédula. Lo que parecía el final de una máquina, pronto se transformaría en el comienzo de una lección de fe. Y como en la vida real, nunca sabemos en qué momento lo imposible empieza a despertar. Un día, entre esa multitud acostumbrada a reírse, apareció un niño de apenas 12 años. Delgado, con la ropa marcada por el trabajo y las manos manchadas de grasa, se acercó sin miedo al gigante dormido. Sus ojos brillaban con algo distinto. No era soberbia, era una mezcla de inocencia y confianza que solo los pequeños poseen cuando creen de verdad. El hacendado, acostumbrado a humillar a los hombres más fuertes del pueblo, lo miró y soltó una carcajada. «Jamás verás este tractor encendido», gritó con voz burlona. Y la gente, como si fueran ecos, repitió las risas. No era solo una burla al niño, era también una forma de recordarle su lugar, pobre, pequeño, insignificante. La multitud lo observaba con lástima. Algunos movían la cabeza como diciendo, «Pobrecito, va a pasar vergüenza». Otros murmuraban que ni los mejores mecánicos lo habían logrado. Pero el niño no se dejó intimidar, porque cuando uno lleva un propósito en el corazón, no necesita la aprobación de los demás, solo necesita la certeza de que no camina solo. ¿Sabes qué es lo más difícil? No es enfrentarse al reto en sí, sino soportar las miradas que esperan tu caída.
Esas miradas pesan, hieren y a veces duelen más que el fracaso. Pero este niño enseñó que la fe verdadera no se deja ahogar por las risas ajenas. Él estaba dispuesto a intentarlo, aunque el mundo entero dijera que era imposible. Este momento nos muestra una lección valiosa. Muchas veces el desprecio de otros se convierte en la chispa que enciende nuestra determinación. Lo que para unos era un juego cruel, para él era la oportunidad de probar que el tamaño no define el valor, que la fe no se mide en años, sino en la fuerza de un corazón que confía. Y así, frente al reto imposible y bajo las carcajadas del hacendado, comenzó la verdadera batalla. No contra el tractor, sino contra el desánimo, el miedo y la duda, porque cada vez que alguien se atreve a creer, el cielo se abre un poco más para mostrar que lo que parece derrota en manos de Dios puede transformarse en victoria. El niño no se lanzó de inmediato a mover piezas ni a girar llaves. Primero se acercó con calma, acariciando el metal oxidado como si fuera un amigo dormido. Mientras los demás solo veían chatarra, él se inclinó, acercó el oído y escuchó. Su padre le había enseñado algo que pocos comprenden. Los motores hablan, y quien sabe escuchar descubre secretos que otros nunca verán. Ese gesto sorprendió a algunos curiosos. No parecía un mecánico, parecía un niño jugando con un juguete roto. Pero lo que hacía tenía un propósito profundo. No miraba con los ojos de la desesperanza, sino con la sensibilidad de alguien que cree que incluso lo muerto puede volver a respirar. Ahí estaba la diferencia. Él no buscaba un problema, buscaba una oportunidad. Mientras los adultos seguían murmurando, el niño percibió un silencio extraño, un detalle mínimo que había pasado desapercibido para todos. Debajo de la capa de óxido había una ausencia de sonido que le dio una pista. Algo dentro pedía atención, algo que no estaba roto, sino olvidado. Esa intuición, nacida de la paciencia, sería clave para lo que venía. Aquí podemos aprender algo inmenso. A veces la vida nos pide escuchar más y hablar menos. Escuchar el corazón de un amigo, el silencio de alguien que sufre, el susurro de Dios en medio del ruido. El niño no dependió de manuales ni de opiniones ajenas. Dependió de su capacidad de observar con amor, y eso lo llevó a descubrir lo que nadie había visto. ¿Sabes qué? Así también pasa con nosotros. Muchas veces creemos que no servimos para nada porque otros no lo ven, porque nos comparan con lo que está roto. Pero quien sabe escuchar lo profundo, descubre valor donde nadie más lo encuentra. Dios siempre nos llama a mirar más allá de las apariencias, a confiar en lo que Él nos muestra en silencio. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Lo que parece pequeño a los ojos del mundo, en las manos de un niño con fe, puede transformarse en un milagro que deja a todos con la boca abierta. El niño, decidido, buscó lo poco que tenía a su alcance. Herramientas improvisadas, viejas llaves gastadas, y hasta clavos doblados que recogía del suelo. No era un experto con un taller lleno de recursos, era solo un pequeño con creatividad y fe, pero ¿no es cierto que los más grandes milagros nacen justamente de lo poco que tenemos? El sol ardía sobre su espalda, quemando la piel y agotando el cuerpo. Aún así, él no se detuvo. Aflojó pernos que nadie había tocado en décadas, luchando contra el óxido como quien pelea con un gigante. El sudor corría por su rostro, pero en su interior había una fuerza más grande que cualquier cansancio. La convicción de que no estaba solo en esa batalla. La gente se fue acercando poco a poco. Algunos reían, convencidos de que verían otro fracaso más. Otros murmuraban, con un dejo de duda, preguntándose si acaso el niño lograría lo que todos daban por imposible. Cada mirada era un peso sobre sus hombros, pero él seguía, sin mirar atrás. Sabía que la fe
no necesita aplausos, solo constancia. Este momento nos recuerda algo esencial. No es la abundancia de recursos la que abre puertas, sino la actitud del corazón. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos detenemos porque sentimos que no tenemos lo suficiente? Y, sin embargo, Dios multiplica lo pequeño cuando alguien lo ofrece con entrega. Lo mismo que hizo con aquel niño, multiplicar su valentía. Lo que parecía una pérdida de tiempo se estaba convirtiendo en una escena de aprendizaje. Los que se burlaban comenzaban a callar. Los que dudaban empezaban a observar con respeto, porque nada inspira más que ver a alguien que aún débil y sin recursos se atreve a seguir luchando. Y los niños, sobre todo, entienden que la perseverancia es más fuerte que la burla. Así, bajo un sol ardiente y en medio de la incredulidad, el pequeño mecánico plantó una semilla de fe en todos los que lo miraban. Una semilla que pronto daría fruto, demostrando que la verdadera fortaleza no se mide por músculos ni herramientas, sino por la fe que arde en el corazón. Las horas pasaban y el cansancio dejaba huellas en su cuerpo. Sus manos, pequeñas y ásperas, comenzaron a sangrar por el roce constante con el metal oxidado, pero sus ojos, esos, brillaban más que nunca, porque cuando la fe está viva, incluso el dolor se convierte en combustible para seguir adelante. En medio de su lucha, el niño encontró una pieza diminuta, tan pequeña, que cualquiera la habría considerado inútil. Pero él sabía que en lo pequeño puede esconderse la clave de lo grande. ¿No es así en la vida? A veces, un gesto sencillo, un abrazo, una palabra de aliento, tiene el poder de cambiarlo todo. Ajustó un cable olvidado, uno que todos daban por muerto. Ese detalle insignificante era la chispa que faltaba. El aire se llenó de tensión, como si hasta el viento esperara lo que iba a pasar. Podía sentirse que algo estaba a punto de romper las cadenas del imposible. Este momento nos enseña que la perseverancia siempre abre caminos. Muchos se rinden justo cuando falta un último esfuerzo. El niño no se dejó llevar por el cansancio ni por las heridas. Y ese ejemplo nos recuerda que, aunque duela, seguir adelante vale la pena, porque lo que viene después del sacrificio es mucho más grande que el dolor. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros, porque cada historia como esta nos recuerda que la fe transforma lágrimas en victorias. Así, con sangre en las manos, pero esperanza en el corazón, el niño terminó su preparación. El tractor, que había sido burla y ruina, estaba a punto de convertirse en un símbolo de fe y de valentía. Y lo que parecía una derrota asegurada estaba a segundos de convertirse en un milagro inesperado. El niño, agotado pero firme, subió al asiento del tractor. Se acomodó con cuidado, como quien se sienta en un trono que esperaba desde años atrás. Tomó aire profundamente, cerró los ojos un instante y giró la llave. Nadie respiraba. El silencio era tan denso que podía cortarse. Todos esperaban otra decepción, pero él esperaba un milagro. Entonces ocurrió. Un rugido débil, casi un suspiro, estremeció el aire. Algunos pensaron que era casualidad, un último aliento de metal, pero él sabía que era el comienzo. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de emoción. Lo imposible se estaba moviendo, aunque fuera apenas un murmullo escondido entre engranajes oxidados. El hacendado, que tantas veces había reído, abrió los ojos con un asombro que nunca había mostrado. Sus labios, antes llenos de burla, quedaron mudos. Porque hay momentos en los que la realidad misma cambia delante de nosotros, y no queda otra opción que reconocer lo que está pasando. Ese rugido frágil
fue suficiente para encender la esperanza de todos los que miraban. Lo que parecía un fracaso asegurado se transformó en un anuncio de victoria. El niño, sin pronunciar palabra, mostró que la fe se expresa con acciones más que con discursos. Porque cuando uno cree de verdad, no necesita convencer con palabras. Los hechos hablan solos. Este instante nos recuerda que en la vida también hay motores que parecen muertos, pero que con un pequeño soplo pueden volver a vibrar. Sueños, amistades, incluso corazones heridos, todo puede revivir si alguien tiene el valor de intentarlo una vez más. Ese niño no solo encendió un tractor, encendió la esperanza de un pueblo entero. Así, frente a la multitud incrédula, el imposible rugió. Y ese rugido no solo salió del motor, sino de la fe de un niño que se atrevió a creer. Lo que empezó como burla estaba transformándose en un testimonio que nadie olvidaría, porque cuando se confía en Dios, hasta un suspiro se convierte en una victoria estruendosa. El rugido se transformó en fuerza. El motor, que muchos habían declarado muerto, comenzó a girar con vida nueva. El suelo tembló bajo los pies de la multitud, y la vibración se mezcló con los latidos acelerados de todos los presentes. Nadie podía creer lo que estaba viendo. El tractor, después de 15 años de silencio, volvía a despertar. El niño sonrió, no con orgullo vacío, sino con la serenidad de quien sabe que la fe es suficiente. No dijo nada, no hizo falta. Su silencio fue más poderoso que 1000 discursos. Y en ese momento, el hacendado, el mismo que lo había ridiculizado, bajó la cabeza. Porque la burla no resiste frente al testimonio de la verdad. Ese instante marcó un antes y un después en la vida de todos los que estaban allí. Lo que había comenzado como un juego cruel terminó como una lección inolvidable. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de alguien pequeño. Los presentes comprendieron que el respeto nace cuando uno se atreve a creer más allá de la lógica. El orgullo mecánico del niño encendió más que el tractor. Encendió el corazón de quienes lo rodeaban, recordándoles que los milagros no siempre llegan en forma de relámpagos, sino en gestos humildes, perseverantes y llenos de fe. Ese motor fue el reflejo de algo mayor, la vida que Dios sopla en lo que parecía perdido. La historia nos invita a mirar nuestros propios tractores oxidados, los sueños que creemos imposibles, las metas que dejamos morir, los desafíos que nos hacen sentir pequeños. Todo eso puede cobrar vida cuando se combina la fe con la valentía de actuar, porque no basta con creer de palabra, hay que dar el paso y girar la llave. Así terminó la escena. La burla se convirtió en respeto, la derrota en victoria y el niño en un símbolo de superación. Y nosotros, al escuchar esta historia, también recibimos un llamado: no subestimar lo que Dios puede hacer con lo poco que tenemos. Porque lo que hoy parece muerto, mañana puede rugir con una fuerza capaz de transformar corazones. Hoy fuimos testigos de cómo la fe de un niño transformó la burla en respeto y el imposible en realidad. Ese tractor encendido no fue solo un motor rugiendo. Fue un recordatorio de que nada está demasiado roto para Dios, que lo que el mundo desprecia, Él lo usa para mostrar su gloria. Ahora dime, ¿qué tractor oxidado en tu vida necesita volver a encenderse? Escríbelo en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte a Pequeños Prodigios, porque aquí encontrarás historias que renovarán tu fe y te enseñarán a creer otra vez.